Juan Pérez, un obrero de 42 años, realizaba una limpieza de rutina en un lote baldío adyacente al Parque Central esa soleada mañana del 10 de marzo de 2024. El día era inusualmente cálido para la época del año en la ciudad. Él y su equipo estaban despejando escombros y maleza acumulados durante décadas, preparando el terreno para un nuevo proyecto de construcción. Su tarea principal ese día era retirar objetos grandes y pesados. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en una forma oscura, apenas visible entre los arbustos densos. Al principio, pensó que era solo un electrodoméstico viejo y abandonado, quizás un horno inservible, pero al acercarse y apartar las ramas, Juan se dio cuenta de que era un refrigerador antiguo, de los modelos más pesados, con una puerta sellada con cadenas oxidadas y un candado corroído. El aire, a su alrededor, se sintió de repente más frío, a pesar del calor de la mañana. Lo que había encontrado había estado allí durante 14 años. El refrigerador estaba cubierto de óxido, enredaderas y tierra, una cápsula del tiempo olvidada por el mundo. Y lo más perturbador, una sensación extraña lo invadió. Este descubrimiento cambiaría para siempre un misterio de 14 años, que había atormentado a la tranquila ciudad de Villa Clara. Juan no tenía idea de que esta mañana ordinaria se convertiría en el día más inquietante de su vida. Lo que estaba a punto de ser descubierto había permanecido oculto durante 14 años, esperando este momento. En pocos minutos, un secreto de una década y media finalmente sería expuesto. Villa Clara nunca sería la misma después de ese descubrimiento. Era un jueves por la tarde, un día de primavera, aparentemente perfecto en Villa Clara, una ciudad conocida por sus áreas verdes y su ambiente familiar. El 5 de mayo de 2010, el Parque Central de Villa Clara era un hervidero de actividad. Niños riendo, parejas paseando y familias disfrutando del sol. Entre ellos estaba Sofía Ramos, una niña de 7 años, con su brillante cabello castaño y su risa contagiosa. Llevaba un vestido a cuadros azules y blancos, regalo de su abuela. Sofía había ido al parque con su madre, Laura Ramos, una enfermera de 35 años, y su padre, Carlos Ramos, un profesor de escuela primaria de 38 años. La familia Ramos era el pilar de su vecindario, conocida por su calidez y su unión. Sofía era su única hija, el centro del su universo. Ese día, Sofía jugaba cerca del área de columpios, prometiendo a su madre no alejarse demasiado. La última vez que Laura la vio, Sofía estaba persiguiendo una mariposa monarca cerca de un macizo de flores. Su voz, un susurro alegre, se perdió entre los sonidos del parque. Minutos después, Laura la llamó para ir a casa. No hubo respuesta. La voz de Laura se hizo más fuerte, teñida de preocupación. Carlos se unió a la búsqueda. Recorrieron el parque varias veces, el corazón latiéndoles con creciente desesperación. Preguntaron a otros padres, a los paseadores de perros, a los vendedores de helados. Nadie había visto a Sofía después de que ella se alejara persiguiendo la mariposa. La confusión inicial se transformó rápidamente en pánico. La policía fue notificada esa misma tarde. Una búsqueda masiva comenzó. Voluntarios se unieron a los agentes, peinando cada rincón del Parque Central y sus alrededores. Los helicópteros sobrevolaron la zona, las patrullas recorrieron las calles cercanas, los perros de búsqueda y rescate rastrearon los caminos y los arbustos, pero no encontraron rastro alguno. De Sofía Ramos a la pequeña mariposa monarca se había desvanecido, y con ella, Sofía. ¿En qué había sido de ella? ¿Quién la había llevado? Esas preguntas quedaron sin respuesta, flotando como una niebla fría sobre la ciudad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. El caso de Sofía Ramos se convirtió en una cicatriz en el alma de Villa Clara. El Parque Central, antes un símbolo de alegría, ahora evocaba un silencio doloroso. Los carteles de niña perdida se desvanecieron con la lluvia y el sol, pero la esperanza de la familia Ramos nunca lo hizo. Laura y Carlos Ramos dedicaron sus vidas a buscar a su hija. Habían pasado 14 largos años de incertidumbre, de llamadas sin respuesta, de falsas esperanzas y de un vacío insondable en sus corazones. Lo que nadie sabía era que Sofía Ramos había sido secuestrada ese mismo día por un hombre llamado Elías Vargas, un antiguo empleado de mantenimiento del parque. Vargas, un hombre de 58 años, con un historial de problemas mentales no diagnosticados y una fijación obsesiva por los objetos abandonados, había visto a Sofía jugando
sola. Su mente perturbada lo llevó a creer que la niña, como un objeto olvidado, necesitaba ser guardada. Él no buscaba dañarla físicamente sino perseguirla, mantenerla a salvo de un mundo que consideraba caótico y descuidado. Esta era su retorcida forma de control. Elías había arrastrado a Sofía a un lote baldío cercano al parque, un lugar que él conocía bien por su trabajo. Allí, entre la maleza alta y los escombros, había encontrado un viejo refrigerador industrial abandonado, un modelo de los años 70, extremadamente pesado y hermético. Con una fuerza sorprendente y usando herramientas que tenía a mano, había sellado la puerta con cadenas y un candado. Sofía, aterrorizada, había gritado al principio, pero sus gritos no llegaron a nadie. Elías, en su delirio, le había prometido que la protegería allí, que era su escondite seguro. Durante las primeras horas Sofía intentó escapar, pero la oscuridad y el confinamiento la asfixiaron. Su pequeña mochila, con su oso de peluche y un libro de cuentos, había caído al suelo del refrigerador. Elías visitaba el lugar por las noches, llevando comida y agua, y hablando con la niña a través de la delgada rendija en la puerta. Él le decía que estaba a salvo, que el mundo exterior era peligroso. Sofía, con el paso de los días, entró en un estado de shock y desorientación. Su resistencia disminuyó. Nadie podría imaginar lo que estaba sucediendo a pocos metros de sus vidas cotidianas. La persona que finalmente desencadenaría la verdad no sería un detective sino el tiempo mismo y el destino. 14 años después de la desaparición de Sofía, la ciudad de Villa Clara aprobó un proyecto de reurbanización que incluía el lote baldío adyacente al Parque Central. Este terreno, olvidado por años, sería transformado en un jardín. La empresa constructora Verde Futuro contrató al equipo de Juan Pérez para la limpieza inicial. El descubrimiento del refrigerador por Juan fue, de hecho, una revelación accidental. Juan Pérez había trabajado en la construcción toda su vida. Era un hombre pragmático, enfocado en su tarea, pero la visión de ese refrigerador, sellado de una manera tan peculiar, despertó una inquietud. En él no era la típica basura. Había algo más, informó a su capataz, Luis Gómez, un hombre de 60 años, quien a su vez llamó a las autoridades locales debido a la naturaleza inusual del hallazgo. Luis, que había vivido toda su vida en Villa Clara, recordaba el caso de Sofía Ramos. En la desaparición de la niña había afectado profundamente a la comunidad. La policía local envió al detective Ricardo Mora, un veterano de la fuerza de 55 años, al lugar del hallazgo. El detective Mora había sido un joven oficial cuando Sofía desapareció. El caso lo había perseguido durante años. Un expediente frío que nunca había podido cerrar. Al ver el refrigerador, un escalofrío le recorrió la espalda. La forma en que estaba sellado, las cadenas y el candado, le parecían demasiado deliberados. No era solo basura abandonada. Esto no era un simple descarte. Elías Vargas había fallecido 3 años antes, en 2021, a causas naturales. Se había convertido en un ermitaño en sus últimos años, y su muerte había pasado desapercibida. Con él, la verdad parecía haber sido enterrada para siempre. Nadie sabía que Elías había conservado el secreto hasta su último aliento. Una carga que lo consumió en vida, pero el destino tenía otros planes. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta por el simple acto de una limpieza rutinaria. El detective Mora sentía una punzada de esperanza y de terror. Con la llegada del detective Mora, el lote baldío se convirtió en una escena del crimen. Especialistas forenses y equipos de rescate trabajaron con cautela alrededor del viejo refrigerador. La tensión era palpable. El óxido y las enredaderas fueron retirados con sumo cuidado. El candado, corroído por el tiempo, cedió con un golpe. Las cadenas se rompieron. En el aire se contuvo. El detective Mora ordenó que abrieran la puerta. El silencio era absoluto, roto solo por el chirrido metálico de las bisagras. Lo que encontraron dentro del refrigerador horrorizó a todos los presentes. No era un cuerpo, no directamente. El espacio interior, aunque sucio y lleno de escombros, contenía un pequeño oso de peluche, sucio y deteriorado, que fue inmediatamente reconocido por el detective Mora. Era el oso Patitas, el peluche favorito de Sofía Ramos, el que se mencionaba en cada informe de la niña desaparecida. Junto a él, encontraron una mochila pequeña de colores vivos, también reconocida como la de Sofía. En el fondo del refrigerador, debajo de una capa de moho y suciedad,
había un diario infantil. Sus páginas estaban hinchadas y parcialmente ilegibles, pero algunas entradas eran desgarradoramente claras. Eran los garabatos y las palabras de Sofía Ramos. El detective Mora leyó en voz alta, su voz quebrada por la emoción. Tengo miedo aquí, quiero a mami y a papi. El señor Elías dice que estoy segura. Quiero salir a hoy, es mi cumpleaños. 7 años a 8 de mayo, a la fecha, el 8 de mayo de 2010, 3 días después de su desaparición. Sofía había cumplido 7 años dentro de ese refrigerador. El diario revelaba días, quizás semanas de cautiverio. Los forenses encontraron también restos de envoltorios de dulces y pequeños recipientes de agua. Todo indicaba que Sofía había estado viva allí durante un tiempo. Su esperanza, sus miedos, su desesperación, todo quedó registrado en esas páginas antes de que el silencio finalmente la alcanzara. La causa de su muerte no fue revelada de inmediato, pero el confinamiento extremo y la falta de aire eran evidentes. La verdad era innegable. Sofía Ramos había sido encerrada en ese refrigerador por Elías Vargas, el hombre que creía salvarla. Ella no había escapado, ni se había ido por voluntad propia. Había sido víctima de un acto retorcido, de una mente enferma, en un lugar a pocos metros de donde su familia la había buscado frenéticamente. Las lágrimas brotaron de los ojos de los agentes. El impacto de la revelación fue devastador. La ciudad entera quedó en estado de shock. La noticia del hallazgo se extendió como un incendio forestal por Villa Clara y más allá. Los medios de comunicación nacionales e internacionales llegaron al lugar. La conferencia de prensa del detective Mora fue desgarradora. Él anunció el descubrimiento del refrigerador, el oso de peluche, la mochila y, lo más impactante, el diario de Sofía Ramos, el nombre de Elías Vargas. El supuesto protector que resultó ser su verdugo fue revelado como el responsable. La comunidad se estremeció. Laura y Carlos Ramos, ahora con casi 50 años, recibieron la noticia en su hogar. Habían envejecido con la pena, pero nunca habían perdido la esperanza. La revelación fue un golpe devastador, el fin brutal de una incertidumbre, pero también el inicio de un dolor diferente, un dolor de saber. Laura se aferró al oso de peluche de Sofía, las lágrimas cayendo sobre el suave material. Carlos sostuvo el diario. Sus manos temblaban mientras leía las últimas palabras de su hija. No había una reunión, no había un rescate. Solo una verdad cruel y un cierre trágico. Elías Vargas, aunque fallecido, fue señalado póstumamente como el autor del secuestro y la muerte de Sofía Ramos. La investigación forense determinó que la niña había sucumbido a la deshidratación y la falta de oxígeno después de un período de varios días, quizás 1 o 2 semanas, de confinamiento. No hubo signos de violencia física directa, lo que apoyaba la hipótesis de la mente perturbada de Vargas, que la había guardado hasta su trágico final. La policía pudo reconstruir sus últimos días gracias a los detalles del diario. La ciudad de Villa Clara reaccionó con una mezcla de tristeza, rabia y una profunda empatía por la familia Ramos. Organizaron vigilias y homenajes en el Parque Central. El lote baldío donde se encontró el refrigerador fue declarado un monumento. La institución que había empleado a Vargas fue criticada por no haber detectado su condición mental, aunque no había antecedentes penales conocidos. A la verdad, finalmente Desentejadao trajo consigo no solo respuestas, sino también un recordatorio sombrío de lo que se había perdido. Las preguntas sobre cómo Elías Vargas pudo mantener el secreto durante tanto tiempo persistieron. La familia Ramos, aunque devastada, encontró un pequeño consuelo en la verdad. Pudieron por fin llevar a cabo un funeral adecuado para Sofía, 14 años después de su desaparición. Su pequeña tumba en el cementerio local se convirtió en un lugar de peregrinación para la comunidad, un recordatorio constante de la niña que había sido encontrada en el lugar más impensable. Laura y Carlos fundaron una organización en memoria de Sofía, dedicada a la prevención de secuestros infantiles y al apoyo a familias de niños desaparecidos. El Parque Central de Villa Clara, aunque aún visitado por muchas familias, ahora lleva un aura de reflexión. El antiguo lote baldío fue transformado en un jardín de la memoria, con una pequeña escultura de una mariposa monarca, el último símbolo visible de Sofía. Este caso se convirtió en una lección sombría sobre los secretos ocultos a plena vista, la fragilidad de la seguridad y el impacto duradero de un trauma colectivo. La historia de Sofía Ramos, la niña encontrada en un refrigerador abandonado, resonará por mucho tiempo
un eco de un pasado que se niega a ser olvidado. Es un recordatorio de que a veces los monstruos no se esconden en la oscuridad, sino en la indiferencia y el olvido. La verdad es a menudo más extraña y más dolorosa que cualquier ficción que piensa sobre este desenlace. ¿Podría esto volver a suceder?